Bueno, Urine. Doc, buenas noches. Buenas noches, Yamile, ¿cómo estás? Buenas noches, doctora. Muy Buenas bien, Doc, noches, gracias. doctor. Buenas noches, doctora. Buenas noches, Ludari, ¿cómo están? Buenas noches, doctor. Buenas Bien, sí, noches. señor. la localidad de Kennedy. Buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo han estado? Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctor. Muy bien, gracias a Dios, doctor. Me alegro muchísimo, doctores. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Esta noche voy a pasar lista al finalizar la clase. Vamos a iniciar de una vez para terminar el tema que teníamos ayer, que es el tema del proceso de expropiación. Yamile, por favor, ¿me recuerdas en qué numeral quedamos el día de ayer? Esto. En el sexto, gracias. Bueno, entonces vayamos al Código General del Proceso, por favor. Ya estamos conectadas 49 personas con la suscrita. Vamos a terminar este proceso porque necesito iniciar el otro. Profesor, ¿lo leo? Sí, por favor, gracias, doctor. Ya encontré el mío, pero por favor, le agradezco, gracias. Bueno, el parágrafo 6 dice, cuando el demandado esté en desacuerdo con el avalúo o considere que hay lugar a indemnización por conceptos no incluidos en él o por un mayor valor, deberá aportar un dictamen pericial elaborado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o por una lonja de propiedad raíz, del cual se le correrá traslado a la demanda por 3 días. Si no se presenta el avalúo, se rechazará de plano la objeción formulada. Bueno, ¿podrías explicarme, doctor, por favor, lo que entiendas de ese numeral? Claro que sí, profesora. Lo que trata, lo que manifiesta en este artículo es que como otras pruebas, como otros se debe dar o se debe dar, sí, se debe dar un avalúo o un concepto, un dictamen elaborado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, o si es urbano, pienso yo, que es por la lonja de propiedades. Y eso lo debe elaborar en el término de 3 días. Y si no presenta ese evalúo, lo del Agustín Codazzi, el dictamen del Agustín Codazzi, se rechazará de plano la objeción de lo que se está colocando en este artículo, de lo formulado en este artículo. La muchacha Charay. Entonces, miren, doctores, que de acuerdo a lo que habíamos explicado en clases anteriores y lo que habíamos socializado, en este proceso, entonces, a lo único que puede, digamos, el único mecanismo de defensa que tiene el demandado es su reproche o su desacuerdo frente al avalúo presentado con la demanda, que es el avance del precio ofertado por la entidad demandante. Entonces, ¿qué sucede? Si ustedes como abogados de la parte demandada en este asunto, el propietario del bien o cualquier titular de derecho real principal, son
contratados para ejercer la defensa de una de estas personas, lo único que pueden allí, digamos, alegar es su desacuerdo contra el valor establecido del bien y específicamente contra el avalúo presentado por la entidad demandante. ¿Cuál es el requisito principal allí en el numeral sexto? Que tienen que presentar un avalúo alternativo. Porque de lo contrario, entonces, su desacuerdo no será escuchado. Y ese desacuerdo lo tienen que formular dentro de qué término, señor Jorge Serna. Jorge Serna, doctor. Doctora, ahí en el artículo 399, numeral sexto, dice que debe presentar un dictamen. Sí, sí, doctor, pero mi pregunta es, además del dictamen, ¿qué tiene que presentar dentro de esos, ese dictamen lo tiene que presentar dentro de qué término? Dentro de 3 días. Dentro de 3 días. Y si no lo presenta, ¿cuál es la sanción para el demandado en este caso? En este caso dice que se rechaza de plano la objeción formulada. Claro, esa es la consecuencia. Quiere decir entonces, por favor apaguen el micrófono, gracias. Se fue de paseo porque salió con una alerta, y ya no sabía qué hacer. Síndrome de tic. Sí, doctor, mi mamá es... Por favor, la persona que tiene el televisor puesto, apague el micrófono, que no me deja escuchar a mí. Gracias. Doctores, mire, les voy a pedir un favor, cuando intervengan, apenas intervengan y terminen su participación, apaguen el micrófono, por favor. Tenía todo ese noticiero aquí en mi oído. Entonces, doctores, si no presentan ese avalúo alternativo, entonces ese desacuerdo quedará sin ningún efecto porque el juez va a rechazar de plano la objeción que se formule contra el avalúo presentado con la demanda. Entonces, esa es la finalidad. ¿Y qué hará entonces el juez? Sencillamente tendrá en cuenta el valor formulado o el valor ofertado en la demanda. ¿Por qué? Porque ya no habrá otra oportunidad para impugnar, para objetar, para reprochar el avalúo presentado por la entidad demandante. Entonces, es en el término de traslado para contestar la demanda donde debemos presentar esta inconformidad y ya no hay otra oportunidad. Ahora, ¿dónde puede acudir la persona? Al Instituto del Agustín Codazzi. Al Instituto Geográfico Agustín Codazzi por disposición de la misma ley. Allí tienen que acudir. El tema allí está es en que el avalúo que se acompaña con la demanda generalmente o siempre es también realizado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Para este avalúo no hay necesidad de que el juez lo ordene, no hay necesidad de orden judicial, no hay necesidad de oficio del juez. ¿Por qué? Porque si ustedes se van a la regla del dictamen pericial o si se van a la regla de los auxiliares de la justicia, allá en lo del artículo 47 y siguientes que está la regla de los auxiliares de la justicia, frente al dictamen, frente a los peritos que dice la norma, dice que las personas, las partes y los jueces deberán acudir a entidades públicas y privadas legalmente reconocidas. Y aquí nos está diciendo el numeral sexto del artículo 399 que pueden acudir directamente al Instituto Geográfico Agustín Codazzi y que no sin necesidad de orden judicial. Bueno. El numeral séptimo. Se lo leo dos. Por favor, María Estela, gracias. 7. Vencido el traslado de la demanda al demandado o del avalúo al demandante, según el caso, el juez convocará audiencia en la que se interrogará a los peritos que hayan elaborado los avalúos y dictará la sentencia. En la sentencia se resolverá sobre la expropiación y si la decreta ordenará cancelar los gravámenes
embargos e inscripciones que recaigan sobre el bien y determinará el valor de la indemnización que corresponde. Bien. Entonces, una vez que se ha vencido el término del traslado, inclusive de este avalúo también, allí mismo debe correrse el traslado a la contraparte una vez seguido esto, porque si ustedes miran más adelante nos va a mandar a las reglas del artículo 228 perdón, aquí aplicamos regla del 228 para efectos de la contradicción de los avalúos. Eso realmente se hace a través de un dictamen que realiza el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Entonces, vencido ese término de los 3 días, y si el demandado no contesta, no dice nada, pues obviamente el juez proferirá sentencia ordenando la expropiación. Pero si hay una oposición del demandado a través de la objeción al avalúo presentado por la entidad demandante, el juez necesariamente tendrá que convocar audiencia. Eso es lo que implica el numeral 7º de esta norma. Y allí mismo dice que en la audiencia, es decir, mire que aquí no nos manda ni siquiera las reglas del artículo 372 ni 373. Lo que nos está diciendo es que el juez debe convocar audiencia, es decir, una audiencia que es para este proceso de expropiación. Desde luego que en esa audiencia el juez practicará todas las pruebas que tenga que practicar, los interrogatorios, si pidieron testimonio, los testimonios, el interrogatorio al perito, porque necesariamente habrá que interrogar al perito sobre su avalúo, porque es que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y la lonja de propiedad raíz, ellos tienen un listado de sus peritos, y entonces al juzgado, obviamente ese avalúo que se presenta, si ustedes miran las reglas de los dictámenes periciales, que va desde el artículo 226 y siguiente, allí se determina cómo debe ser presentado un dictamen, en este caso un avalúo. Dice que se debe presentar la hoja de vida del perito, la dirección, los estudios realizados, las experiencias, las demás experticias que haya, una relación de las experticias que haya rendido relativas con la materia, los despachos o oficinas donde hayan sido, o autoridades ante las cuales se haya presentado. Entonces allí podemos saber quién es el perito, quién realizó directamente el avalúo a través de la entidad y llamarlo a interrogatorio de parte. ¿Esto por qué? Porque todas las objeciones o todas las aclaraciones o complementaciones se deberán resolver, además del avalúo alternativo, se deben resolver también con el interrogatorio que le hagan tanto las partes como el juez al perito que rinde este avalúo. Gravámenes, embargos, inscripciones. En esta demanda, igual que en la mayoría de los procesos declarativos que recaen sobre bienes inmuebles, debe ordenar el juez inscribir la demanda. Entonces, una vez que se profiera sentencia, ahora si hay un gravamen hipotecario, acuérdense que aquí si hay una hipoteca, también debemos llamar como demandado al acreedor hipotecario o aquellas personas que tengan una demanda, los intervinientes en otro proceso distinto, pero que recaiga sobre el bien, también tendrán que ser llamados acá. Entonces, si hay un acreedor hipotecario, si hay un acreedor con una garantía mobiliaria, etcétera, etcétera, cualquier gravamen, el usufructo también, que es un gravamen real, entonces todos esos gravámenes que existan en el registro de este predio, en el folio de matrícula inmobiliaria, tienen que cancelarse. Entonces el juez lo deberá ordenar en la sentencia. Y allí el juez determinará el valor de la indemnización. Entonces, ¿cómo se resuelve este valor de la indemnización teniendo en cuenta que la parte demandante presenta su avalúo con un valor y la parte demandada presenta a su vez un avalúo alternativo, señalándole al juez que el valor ofrecido por la entidad no es el que corresponde al precio del bien que se pretende expropiar? ¿Cómo creen ustedes que lo debe resolver el juez? Doctora, con una certificación del Agustín Codazzi sobre el avalúo del bien inmueble. Señor. Buenas noches, doctora, con William Cifuentes.
Doctor William, le escucho. En esos casos es pertinente llevar el avalúo del bien inmueble por el Agustín Codazzi. Doctor, pero hay dos, uno de la parte demandante y uno de la parte demandada. Si usted estuviera en la posición del juez, ¿cómo haría en ese caso? Profe, ¿yo puedo opinar? ¿Quién es yo? Soluciona. Luis Omar Montealegre. Doctor, permítame que el doctor está participando y ya le concedo el uso de la palabra. Pues el juez debería analizar exactamente para qué juez la decreta expropiación y si es viable tener primero... Efectúen un avalúo. Y sí, solicitar un avalúo al Agustín Codazzi. Fernando, deja que termine William. Siga, Venga, Hernando, doctor hace Hernando, rato le dije gracias. apague el micrófono. ¿no Doctores, miren, por favor, ¿será que puedo dictar la clase en orden? Necesito que el que vaya a participar simplemente pida la palabra y yo con mucho gusto, cuando su compañero termine de participar, le concedo el uso de la palabra, valga la redundancia, para que participe. Pero si todos hablan al tiempo, aquí no nos podemos entender. Entonces, doctor, por favor, redondee su idea porque no le he entendido. Sería que el juez analizara si es pertinente, analizar el caso, si es viable o no la expropiación para el bien inmueble que se va a expropiar. Bueno. Según las pretensiones que haya dictado en el Estado. Bueno, pero ¿cuáles son las pretensiones del Estado? La pretensión del Estado, una es que se decrete la expropiación. Dos, sí, que se ordene el pago de acuerdo al avalúo presentado por ellos. Pero resulta que el demandado en el término de traslado de la demanda dentro de los 3 días dice, señor juez, me opongo, ¿sí? O no estoy de acuerdo con el valor presentado por la entidad demandante. Y por lo tanto presento un nuevo avalúo que corresponde al precio real del bien. ¿Usted qué haría en ese caso? Además, porque, ¿qué tendríamos que mirar allí, doctor? ¿Qué se le ocurre? Si es vivienda familiar. ¿Quién dijo, si profe? Gracias, doctora. ¿Con quién hablo? Profe, si quiere yo participo. Oscar, profe, Oscar. Señor Montealegre, adelante. Profesora, yo me inclinaría por coger los 2 avalúos y promediarlos. Bueno, esa es una manera. Miren, doctores, resulta que hay que mirar si realmente cuál de los 2 avalúos se ajusta al precio real del bien. ¿Por qué? Porque en un avalúo comercial, ¿qué es lo que se debe tener en cuenta? Porque yo le hago este tipo de preguntas y ustedes dirán, bueno, es que eso es una labor del juez. Sí, es una labor del juez, pero también es una labor de ustedes como abogados. ¿En qué sentido? Si ustedes son el abogado de la entidad, pues ustedes van a defender el avalúo de la entidad, pero si son el abogado de la parte demandada que no está de acuerdo con el precio que le están ofreciendo por su bien, ustedes tienen que defender la posición de esa persona. ¿Qué es lo que ustedes tienen entonces que buscar en qué está fallando el avalúo que presenta la entidad para que no, digamos, para desvirtuarlo y determinar que ese no es el valor real del bien? Y demostrarle al juez por qué el que ustedes presentan como apoderados de la parte demandada sí contiene o se acerca a ese valor real. Entonces, allí habría que mirar la proyección o desarrollo económico, digamos, las vías de acceso público, el valor del terreno, todas esas cosas, y además que como pues, probablemente es un bien que van a demoler, pero de todas maneras hay una construcción sobre él, digamos que no sea un simple lote, sino que hay una construcción que generalmente ocurre aquí en Bogotá, que los bienes expropiados están construidos y hay que demolerlos, pero es que para la persona no solamente está el valor del terreno, sino también el área construida. Entonces, que hay que mirar en el área construida, la calidad de los materiales, la vetustez, que es, digamos, el tiempo o la antigüedad de la construcción. Entonces,
todo eso tendría que mirarse en ese avalúo. Los servicios públicos, porque todo eso le da valor a un bien. Entonces, se han presentado casos donde, digamos, el avalúo que presenta la entidad está en el orden de los 600 millones de pesos, pero el que presenta la parte demandada se aleja ostensiblemente y digamos que ya no tenga un valor de 600 millones de pesos, sino que el que presenta la parte demandada presenta un valor de 1.000 millones que se ha dado inclusive que se duplica el valor. Entonces, allí el juez tiene que ser muy cuidadoso porque por un lado están dineros del erario público, están involucrados dineros públicos, pero por otro lado está el derecho a la propiedad privada del particular que debe ser también protegido. Entonces, cuando los valores son, digamos, muy alejados y no hay cómo determinar, digamos, para que el juez diga, digamos, darle una debida valoración a ese dictamen pericial de acuerdo a la sana crítica, al interrogatorio al perito, a las demás pruebas presentadas. Y ambos, digamos que están muy bien fundamentados en el interrogatorio al perito, el juez deberá entonces, lo que dijo su compañero, promediar los dos dictámenes, ¿sí? Cuando están muy cercanos, pues no hay problema porque entonces es más fácil determinar si el del demandado se ajusta más a la realidad que el de la parte demandante. Inclusive si el juez lo considera necesario, aquí es una prueba que es subsidiaria de realizar una inspección judicial al lugar, es decir, al bien, al predio, para determinar realmente cuál de los dos dictámenes, aunque eso generalmente se determina es con los interrogatorios a los peritos. Pero entonces lo hacemos de esa manera. Yo conocí un caso donde había un predio donde el Estado ofreció alrededor de como de 800 millones de pesos. Y resulta que cuando presentó el demandado la objeción, porque allá sí en el Código de Procedimiento Civil se hablaba de objeción al avalúo. Aquí se habla de desacuerdo. ¿Por qué se habla de desacuerdo acá? Porque resulta, y luego habla de objeción. Bueno, es una contradicción allí que tiene la norma, porque las objeciones a los dictámenes con el Código General del Proceso desaparecieron. Y entonces entrémonos más bien en desacuerdo. Entonces, este desacuerdo de la parte allá se presentaba porque el que él presentó triplicaba el valor, daba alrededor casi de 3.000 millones de pesos. Y entonces, ¿qué hizo el juez de la época? Él promedió, pero aún promediando el valor era bastante, perdón, el primero aprobó el que presentó la parte demandada, repusieron esa decisión del juez, el juez mantuvo la decisión, fue a los tribunales porque eran un juez de circuito, obviamente, porque esto es un proceso que la competencia radica en un juez de circuito. Fue al tribunal, a la sala civil, y la sala civil confirmó la decisión de circuito. Sin embargo, la entidad se fue por vía de tutela y la tutela llegó a la Corte. La Corte Constitucional, por vía de tutela, declaró sin valor ni efecto las decisiones tanto de circuito como del tribunal, señalando que el valor resultaba bastante excesivo, teniendo en cuenta el avalúo presentado por la parte demandante y además teniendo en cuenta la naturaleza de dineros públicos. ¿Y qué hizo la Corte allí? Ordenó al juzgado que volviera a realizar un nuevo dictamen o un nuevo avalúo. Es decir, que designara el señor del Nokia 1100, por favor, me apaga el micrófono. Entonces, ¿qué sucedió allí? Que el juez debió ordenar nuevamente un nuevo avalúo, en este caso designó otro perito y presentaron un nuevo avalúo. Y ese nuevo avalúo entonces estaba, por favor, el señor del Nokia 1100 me apaga el micrófono, gracias. Es que, doctores, yo estoy utilizando audífonos para poderlos escuchar bien y cuando ustedes allá abren los micrófonos y hay cosas, personas, ollas, música, noticieros, es bastante molesto. Qué pena, doctora. Lo que pasa es que la aplicación, cuando uno entra automáticamente con el audio hecho. Me parece muy mal gusto lo que me escribió la compañera Pancha. Por favor, respete a Pancha. Bueno, gracias, doctor. No, yo no voy a terciar en sus
discusiones porque mi discusión aquí es jurídica. Entonces, doctores, miren, ¿qué hizo el juez en ese momento entonces? Tomó los 3 avalúos y los promedió. ¿Por qué? Porque el tercero que se presentó por orden de la Corte Constitucional estaba como en un intermedio del primero y el último. Entonces, lo que hizo el juez para solucionar todo este impasse fue promediar los 3. Eso se llama ponderación. Entonces, lo que hizo fue ponderar los 3 avalúos para determinar el precio del bien. Una de las razones que dio la Corte en ese momento era, 1, el valor excesivo presentado por el avalúo de la parte demandada, y 2, la naturaleza de los dineros públicos. Entonces, hay que tener mucho cuidado aquí, sobre todo antes de la vigencia de este código, inclusive ahora, porque en la parte, si bien aquí nos manda el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, allá en la parte de los auxiliares de la justicia dice que podemos acudir a entidades públicas o privadas para presentar los dictámenes, en este caso también los avalúos, o ante un profesional debidamente reconocido, de amplia trayectoria, etcétera, etcétera. Obviamente que en el proceso de expropiación exclusivamente nos manda al Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Pero en otros procesos podemos acudir a la lonja de propiedad raíz o podemos acudir directamente a un perito que esté inscrito en la Superintendencia de Industria y Comercio, que esté inscrito en lista de auxiliares, en este momento no hay, pero que esté inscrito en la lonja de propiedad raíz. Podemos acudir a un dictamen a través de la lonja o a través del perito directamente. Y es válido, es legal, y si lo aportamos oportunamente al proceso. Aquí obviamente nos vamos a ceñir al Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Numeral 8. Que era, doctor. claro, doctor Torres, adelante. Buenas noches. Buenas noches, doctor. El demandante deberá consignar el saldo de la indemnización dentro de los 20 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia. Si no realiza la consignación oportunamente, el juez librará mandamiento ejecutivo contra el demandante. Bueno, entonces miren que aquí hay una figura muy interesante. ¿Será que la entidad demandante, perdón, será que el demandado tiene que solicitarle al juez que profiera ese mandamiento ejecutivo de acuerdo a lo que reza la norma? Doctora Samira. Doctora, ¿le puedo responder? Sí, doctor Rodrigo, adelante. No debe realizarlo. O sea, es un mandamiento de pago, pero no debe realizarse como si fuera un ejecutivo. Sí, entonces, doctor. Es simplemente el juzgado emite el mandamiento de pago, pero es para combinarlo a que cancele. No es una simple combinación, doctor, es un mandamiento ejecutivo, y un mandamiento ejecutivo es una orden de pago, con los mismos efectos de todo mandamiento ejecutivo. La pregunta iba es, así es necesario que usted como apoderado del demandado le solicite al juez, es decir, de acuerdo a la redacción de la norma, será necesario que usted como apoderado del demandado le solicite, digamos, vencieron los 20 días que tenía la entidad demandante para que consignara el saldo del precio. Vencieron, estamos en el día 25. ¿Será que es necesario, doctor, que usted le solicite al juez que libre mandamiento ejecutivo, o el juez tendrá que hacerlo de manera oficiosa, de acuerdo a lo que dispone el código? O sea, lo que yo entiendo aquí, el juez debe hacerlo de manera oficiosa. Claro, el juez debe estar atento al desarrollo del proceso y hacerlo de manera oficiosa. ¿Sí? Hacerlo de manera oficiosa, porque es una disposición legal que no le está diciendo previa solicitud del interesado ni previa petición del demandado, no le está diciendo el juez si vencido los 20 días no se consigna el saldo del precio, el juez librará mandamiento ejecutivo. Entonces, ¿qué sucede? Y ahí la redacción del código es imperativa. No dice el juez podrá. Cuando dice el juez podrá es facultativo
y tendrá que mediar, el juez entonces lo podrá hacer oficiosamente o lo podrá hacer previa solicitud de la parte. Pero cuando la norma está redactada de manera imperativa, dice el juez librará, es una imposición legal para el juez en el trámite del proceso de expropiación. Es decir, vencieron los 20 días, la entidad no consignó, ni siquiera dice requiéralo, no, le está diciendo libre mandamiento ejecutivo. Es decir, es una orden de pago que debe cumplirse. Este saldo del precio, doctores, ¿a qué se refiere? Si de acuerdo a lo que leíamos anoche, se establecía que la entidad deberá, al momento de la presentación de la demanda, consignar el valor del bien. ¿A qué se referirá ese saldo del que habla la norma en ese numeral octavo? Cuando se le haya cancelado, cuando se le haya pagado a la persona que expropiaron, se le haya pagado el 50%, entonces pactan ahí que cuando sale el acto administrativo le dicen que a los otros días le van a entregar el otro 50%. Entonces cuando tienen que, mejor dicho, tiene que haber una indemnización previa. Bueno, entonces pactan en que restantes se van después. No tanto es que pacten, es que digamos que es por disposición del trámite legal, que generalmente la entidad consigna el saldo inicial, pero acuérdense que puede suceder que en el transcurso del proceso, por las disposiciones del parágrafo sexto, además por temas de lucro cesante, quede un saldo, porque una cosa es el precio que ofrece la entidad al momento de presentar la demanda y otra cosa distinta es lo que se resuelve en la sentencia, donde el juez, vuelvo a darle ejemplo, la entidad dijo en su demanda, el precio del bien establecido en el avalúo que se acompaña es por la suma de 600 millones de pesos. Si el demandado no dijo nada, guardó silencio en el término de traslado para contestar la demanda, bueno, ese será el precio del bien. Pero si el demandado muestra su desacuerdo en el avalúo presentado y logra determinar entonces que el valor del bien no son 600, sino 700 millones de pesos, ese saldo será entonces los 100 millones restantes establecidos en la sentencia más el lucro cesante que se haya causado durante el trámite del proceso y hasta el pago efectivo que haga la entidad. ¿Alguien creo que va a participar? Entrega definitiva. ¿Cuándo opera esta entrega definitiva? Pancha. Por favor, el del K23000, me cierra el micrófono, gracias. Doctora Villa. Doctora Villa, le estoy preguntando sobre el numeral 9. ¿Cuándo se hace esta entrega definitiva? Según el numeral 9, ¿qué pasa con esa entrega definitiva frente a la entrega? Doctora, la pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa con la entrega definitiva de que trata el numeral 9 del artículo 399 del Código General del Proceso? ¿O cuándo procede esta entrega definitiva? ¿En qué casos? Sí, doctora, eso es lo que dice el numeral 9, pero entonces ahí me está hablando de una entrega definitiva. ¿Cuándo procede esa entrega definitiva? Juan Sebastián, cuando se termine de hacer el trámite legal. ¿Cuál trámite legal, doctora? Doctora Olga Piedrahíta. ¿Puedo decir, doctora?
No, voy a preguntarle a algunas personas que anoche no me participaron y necesito calificar. Doctora Piedrahíta. Doctora, señor. Anoche hablábamos de unas entregas anticipadas. ¿En qué casos entonces procede esta entrega definitiva del bien según la sentencia? Y numeral noveno. Sí, doctora. Registrada la sentencia y el acta, se entregará a los interesados los bienes grabados. Ya, pero doctora, la novena. Ejecutoria de la sentencia, doctora. Cuando ya se ha ejecutoriado la sentencia y se haya realizado el total de la consignación, el juez ordenará la entrega definitiva del bien. Y si ya se entregó en expropiación anticipada, ¿qué sucede allí? Si ya se entregó. Sí. Se debe ordenar el registro del acta. ¿La deben registrar? ¿Va a hacer el registro? Pues eso se hace, digamos, y aquí no sería tanto el acta, sino todas las sentencias se deben registrar, porque pues aquí hay un derecho, hay una, digamos, una traslación del derecho de dominio a través de la sentencia. Aquí el título sería la sentencia. Aquí no hay escritura pública, aquí sería la sentencia. El tema, doctores, es que debemos tener en cuenta algo, y es, uno, que si hay una expropiación anticipada de la que hablamos anoche, pues allí ya se hizo la entrega y simplemente en la sentencia el juez tendrá por entregado el bien, ¿sí? Cuando no se ha hecho la entrega porque el proceso de expropiación sigue todo su curso y la entidad espera que le hagan la entrega al finalizar el proceso, esto es hasta la sentencia, pues será en este caso donde el juez ordenará la entrega definitiva. En los demás casos, el juez que dirá en la sentencia, tengas en cuenta que el bien, ¿sí? El bien ya fue entregado a través de expropiación anticipada. Ya se hizo la entrega, allí ya no habría necesidad de hacer nueva entrega. Se deja o se tiene por entregado el bien en la sentencia. Porque ya, ¿para quién será esa entrega entonces que se hace al finalizar el proceso? Para aquellos bienes que no fueron objeto de expropiación anticipada. Porque en la expropiación anticipada, mire, ¿qué pasa con la expropiación anticipada? No es que le ordenaron la entrega del bien a la entidad y allí ya murió el proceso, no. Esa entrega anticipada o expropiación anticipada es, presento la demanda, le solicito al juez que ya me entreguen el bien anticipadamente, es decir, antes de que se profiera sentencia, porque requiero realizar la obra de manera urgente. ¿Sí? Y el resto lo resolvemos en la sentencia y ya tenemos por entregado el bien. Obviamente que el juez tiene que pronunciarse en la sentencia diciendo al menos, tengas en cuenta que frente a la entrega definitiva del bien, él mismo ya se entregó mediante acta de fecha tal a través de expropiación anticipada. Y con eso ya, allí tenemos eso. Y el proceso sigue su curso normal. Una vez que se haga la expropiación anticipada, el proceso sigue su curso normal, la audiencia, todo, el traslado al demandado, todo normalmente hasta llegar a la sentencia. ¿Sí? Profesora, una pregunta. Doctor. ¿Cuánto es el tiempo que tenga después de que sale la resolución para entregar el bien o entregar mi bien si me es expropiado? Doctor, mire, si usted mira, la norma no dice, no establece allí que el juez deba ordenar en X o eso, los términos allí son a prudente juicio del juez. Yo ya les había dicho en una clase anterior que hay jueces que dan un tiempo de 5 días, aunque digamos que el tiempo normal que damos los jueces es de 10 días. ¿Por qué? Porque es un tiempo razonable para que la persona desocupe el bien, busque otro lugar. Obviamente que si ya es entrega anticipada no hay lugar a eso, porque pues ya se hizo la entrega, ya se le pagó la totalidad del valor del bien de manera anticipada para que obtuviera otra vivienda, si es una vivienda familiar. Desde luego que eso no implica que si la parte demandada, a pesar de ser una vivienda familiar, ojo, y le pagaron el precio ofrecido, esa persona tiene derecho a manifestar durante el traslado de la demanda que está en desacuerdo con ese precio, que obviamente lo recibe porque pues requiere obtener otra vivienda, pero tiene la oportunidad de mostrar el desacuerdo durante el traslado
y demostrar que su bien tiene un mayor valor y la entidad, si el juez acepta ese desacuerdo, lo declara aprobado y determina que el bien tiene un mayor valor, la entidad tendrá que consignar el saldo, necesariamente. Tendrá que reconocerlo y tendrá que pagarlo. Gracias, profe. El numeral 10º, entonces, una vez que se realiza la entrega, allí sí procedemos al registro de la sentencia. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué no se hará el registro de la sentencia antes de la entrega, doctores? Doctora, Doctor porque Rodrigo. se debe recibir el bien Ujú. para poder ir a registrar. O sea, se debe dar la tradición para poder ir a registrar. Doctora, perdón, porque esa acta registrada va a constituir el título de dominio para esa persona. Claro, mire que el numeral 10º está diciendo que realizada la entrega se ordenará el registro del acta de la diligencia y de la sentencia. Entonces, si tenemos una expropiación anticipada, aquella acta que tenemos allá anticipadamente, más la sentencia nos sirve de título y será lo que se registre. Si es un proceso donde la entrega apenas se va a hacer con la sentencia, entonces la misma acta de entrega se inscribirá con la sentencia. ¿Y por qué no se puede registrar? Porque también por lo que decía el doctor, ambas razones son valederas, porque no se ha hecho todavía en su totalidad la tradición. Acuérdense que la tradición de bienes inmuebles comprende 2 etapas. Una que es la entrega real y material del bien y la segunda que es el registro. Pues yo no puedo ir a registrar una sentencia como determinando que soy el propietario si todavía no tengo el bien material y físicamente. Inclusive, la condición para que se haga la entrega, mire cuál es. Mire que aquí hay una serie de obligaciones que son condicionales, que el mismo legislador las ha condicionado para su cumplimiento. El primero es, yo le entrego si usted me paga, ¿sí? Es decir, no está diciendo que previa la entrega del dinero al demandado, no, porque el juez debe determinar si hay otros procesos, si hay unos acreedores, etcétera, etcétera, como vamos a ver más adelante, sino que lo que le está diciendo la entidad es, ojo, yo ya declaré que usted es el dueño, ordené la expropiación para entregarle a usted el bien, pero la tradición se cumple si usted paga. Si usted paga dentro de los 20 días el saldo restante, cuando hay obviamente un saldo que quede a favor del demandado. Si usted pague dentro del término de 20 días y entonces sí le entrego. Una vez entrego, entonces allí sí vaya y registre, una vez usted reciba el bien y una vez el demandado entregue, entonces vaya y registre su sentencia junto con el acta de la diligencia. ¿Por qué? Porque es que ese título está compuesto por esos 2 documentos. Acta de entrega, porque a la entrega debe levantarse un acta, y la sentencia. Solo es lo que comprende el título en este caso. Bueno. Y vámonos para la oposición del numeral 11. ¿Lo leo, profe? Por favor, doctor, gracias. Cuando en acto de diligencia se entrega, se oponga a un tercero que alegue posesión material o derecho de retención sobre las cosas expropiadas, la entrega se efectuará, pero se advertirá al opositor que dentro de los 10 días siguientes a la terminación de la diligencia podrá promover incidente para que se le reconozca su derecho si en el incidente se resuelve el favor del opositor. En el auto que lo decida se ordenará un avalúo para establecer la indemnización que le corresponde, la que se le pagará la suma consignada por el demandante. El auto que se resuelva el incidente será apelable en el efecto diferido. Bueno, allí tenemos varias cosas. La primera, se puede presentar oposición por un tercero, ¿sí?
pero es una oposición a la entrega. Las oposiciones a las entregas ya sabemos que se tramitan de acuerdo a los artículos 308 y 309 particularmente del Código General del Proceso. Si ese tercer opositor, que fue una pregunta del taller, debe promover trámite incidental dentro del término de los 10 días siguientes. Y miren que esa oposición no impide la entrega. Es decir, a pesar de que haya una oposición, a pesar de que se esté ejerciendo un derecho de retención, la entrega debe realizarse. Entonces, allí a lo único que tiene derecho el opositor es a iniciar el trámite para demostrar que tiene unos derechos y determinar el valor de sus derechos para que sean indemnizados. Y algo más importante todavía es que el valor de la indemnización que se logre probar, que además se tendrá que probar con dictamen pericial, se paga de los dineros que haya consignado la entidad a favor del demandado. ¿Sí? No es que la entidad entonces va a consignar una suma adicional para el opositor, no. Ese reconocimiento de esas indemnizaciones, mejoras o demás derechos que haya logrado probar el opositor, se le pagan de los dineros ya consignados, es decir, del dinero que comprende el valor del bien o de la indemnización que se le haya pagado o que se haya consignado a órdenes del propietario. De eso es que se le va a pagar a ese tercero opositor, no de nuevos dineros del Estado. Apelación en el efecto diferido. Doctores, ¿qué significa? Juan Sebastián. Sí, señora. ¿Qué significa o qué implica la apelación en el efecto diferido? En el efecto diferido significa que, bueno, mientras se está resolviendo en el juzgado de origen el asunto, esa cuestión que se va a revisar no interrumpe el proceso que está en el juzgado inicial y se empieza a resolver en la segunda instancia, en el superior, esa cuestión que se está apelando. ¿Y qué pasa con la providencia apelada, doctor? Queda como suspendido su efecto hasta tanto no se resuelva la apelación que se está haciendo. Vale, doctor. Eso es, mire, efecto diferido de la apelación. Se suspende el cumplimiento de la providencia apelada, pero, y obviamente se suspende todo lo que tenga que ver con esa providencia, pero en lo que no tenga relación con esa providencia, el proceso sigue su curso normal. Entonces, lo único que vamos allí, digamos, a suspender es el cumplimiento de la decisión apelada. En este caso, que del auto o de la providencia que resuelva el incidente de oposición a la entrega. Allí no, lo demás, el proceso sigue su curso normal en lo que no tenga que ver con ese trámite incidental. Eso es lo que implica el efecto diferido. 12, doctores, por favor. Doc, una pregunta. Yamile. En el punto anterior, cuando hay una oposición de terceros, pero no surgen en el proceso, el inmueble no se ha entregado, pero en el proceso no surge valores adicionales, ¿cómo se resuelve allí para la entrega del bien si el tercero tiene un derecho, pero no hay dineros para poderlos cubrir? Doctora, es que si usted mira, los dineros se pagan, los dineros se pagan con los dineros de la indemnización. Quiere decir que todavía, es decir, es que la exigencia es que se pongan a disposición los dineros dentro del término de los 20 días siguientes. Todavía no se le entregan al demandado. Y yo decía la razón ahora rato, ¿por qué todavía no se le entregan? Porque el juez tiene que resolver primero si hay o no oposiciones durante la entrega y tiene que resolver además si hay otros procesos como un hipotecario o un crédito hipotecario, así no haya proceso hipotecario, pero hay un crédito hipotecario, hasta tanto el juez no resuelva todas estas cuestiones, no puede ordenar la entrega de los dineros. Vale, gracias, doctor. Doctora, ¿puedo leer? Y lo dice el 12 clarito, doctora Yamile. Sí, perdón. ¿Cuándo vamos a entregar los dineros? Cuando se haya hecho la entrega, cuando se haya realizado la inscripción de la demanda. Hasta tanto, no hay lugar a
a entregar la indemnización. Doctora, por favor, le concedo la palabra para que lea el 12. Sí, doctora. Gracias, doctora. Dice el 12, registradas la sentencia y el acta, se entregará a los interesados su respectiva indemnización, pero si los bienes están grabados con prenda o hipoteca, el precio quedará a orden del juzgado para que sobre él puedan los acreedores ejercer sus respectivos derechos en proceso separado. En este caso, las obligaciones garantizadas se considerarán exigibles aunque no sean de plazo vencido. Hasta ahí, doctora Nubia. A ver, ¿a quién le preguntamos? El doctor del Nokia 1100, ¿cómo es su nombre, por favor? Doctor. Doctora, qué pena, estoy en una, o sea, no puedo participar porque no entiendo cómo, estoy en el celular y esto es terrible para mí porque siempre me conectado con el computador y no sé manejar esto. Perdón, doctor, no lo entendí. Doctora, tengo muchos problemas con el audio. Pero allí yo le estoy escuchando perfectamente, doctor. Sí, yo también. ¿Qué me preguntaba, doctora? Qué pena, disculpe. No, tranquilo. Le estaba preguntando que qué entendía usted allí de la parte primera, del inciso primero del numeral 12, cuando dice que los dineros, que cuando hay obligaciones hipotecarias o prendarias, los dineros se pondrán a disposición del juzgado para estos pagos, pero particularmente, ¿qué implica el hecho de que esas obligaciones se tendrán por exigibles aunque no estén de plazo vencido? Están como garantizando al acreedor, le están garantizando los dineros, sus obligaciones que le deben. Sí, eso está claro, pero ¿qué implica que las obligaciones se entiendan exigibles si aún el plazo no está vencido? Doctora, ¿puedo participar? Gracias, compañerito. Sí, señor Ponce, adelante. Para garantizarle al hipotecario, al deudor, que el acreedor garantice el pago de la deuda. ¿Y qué implica eso de que las obligaciones se hayan hecho exigibles? Bueno, porque de inmediato, como el predio está con limitación de hipoteca o de deuda, inmediatamente el juez debe conocer para que esos dineros pues puedan ser asignados al pago de esa deuda que no se puede desvirtuar porque es exigible directamente. Sí, doctor. Miren, doctores, ¿cuándo son exigibles las obligaciones? Al vencimiento. Claro, al vencimiento. ¿Y qué más? ¿Solo al vencimiento? O cuando las declaran, como en este caso, que aunque no se han vencido, el inmueble ya se ha vendido, ha cambiado de poseedor, de tenencia y surge, digamos, el derecho al pago. Claro, mire, doctores, las obligaciones son exigibles a su vencimiento, es decir, vencido el plazo o cumplida la condición cuando son obligaciones condicionales. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo la norma? Mire, no, digamos que el proceso de expropiación, hoy proferimos la sentencia, ¿sí? Y el juez advierte que dentro del certificado de tradición que le presentaron existe un crédito hipotecario. Se citó a ese acreedor hipotecario dentro de la demanda, pero esa obligación hipotecaria, digamos que es exigible porque su plazo vence en el 2022. Para hoy, que es la sentencia, esa obligación no es exigible porque su plazo no ha vencido totalmente. Pero por disposición del legislador, ¿sí?, aunque su plazo no ha vencido, se tiene por exigible, es decir, se hace de plazo vencido ya en este momento, se le da el carácter de exigible. ¿Para qué?
para poder pagarle a ese acreedor esos dineros a los cuales tiene derecho por haberle, eso está fundamentado primero en un contrato de mutuo que está garantizado con una hipoteca, que es una garantía real. Y acuérdense que esa garantía real lo que nos da es derecho de persecución del bien. Pero como es un bien que pasa a manos del Estado, entonces surge la necesidad de que en ese momento, tanto para el acreedor quede satisfecho su derecho de crédito, como para el Estado tener un bien completamente saneado. Entonces, por eso allí, por disposición del legislador, esas obligaciones se consideran exigibles para efectos de su pago, aunque su plazo no haya vencido aún, aunque su plazo sea futuro, pero entonces aceleramos de algún, ojo, aquí no estamos utilizando cláusula aceleratoria, es para que me entiendan. El legislador lo que hace es como acelerar el vencimiento de esa obligación y dice, bueno, no ha vencido el plazo, pero entonces, y como las obligaciones no se pagan sino cuando son exigibles y son exigibles a su vencimiento, entonces lo que hace el legislador es, como no podemos esperar los 2 años, entonces la convertimos en una obligación de carácter exigible. Y esos dineros se pagan con los dineros de la indemnización, que deben estar allí puestos a disposición del juzgado. Seguimos, doctora, con el numeral, con el inciso segundo. 13, profe. Me falta el segundo del 12, doctor. Sí, ¿lo leo? Por favor. Si los bienes fueren materia de embargo, secuestro o inscripción, el precio se remitirá a la autoridad que decrete tales medidas y que estuvieren sujetos a condición resolutoria. El precio se entregará al interesado a título de secuestro, que subsistirá hasta el día en que la condición resulte fallida, siempre que garantice su devolución en caso de que aquella se cumpla. Bueno, entonces miren que en el inciso primero no era necesaria la existencia de un proceso. Aquí ya allá me dice si allá puede ser que allá no haya proceso, con tal de que se garantice el pago al acreedor hipotecario. Porque inclusive dice el inciso anterior que podrá ejercer su derecho en proceso separado. ¿Qué significa? Que el acreedor hipotecario, una vez que se le demande en el proceso de expropiación, decide si hace valer su derecho dentro del proceso de expropiación o simplemente inicia su ejecutivo con acción real. ¿Sí? Para que allá el ejecutivo con acción real, con garantía real, entonces pongan a disposición los dineros para su pago. Acá la situación es distinta. Acá me está diciendo el inciso segundo es en el caso de que haya embargos y secuestros sobre ese bien expropiado. ¿Qué tiene que hacer el juez de la expropiación? Sencillamente remitir al juez donde está embargado el bien los dineros para el pago de créditos y costas allá. ¿Por qué? Porque aquí en el proceso de expropiación tienen que cancelarse las órdenes de embargo y secuestro. Pero como no podemos dejar al acreedor allá desprotegido, entonces lo que hacemos es, señor juez del proceso ejecutivo, donde está embargado, o señor juez del proceso declarativo, porque también puede estar embargado en un declarativo, donde está embargado, envíeme liquidaciones de crédito, envíeme liquidaciones de costas, y entonces para determinar cuál es el valor que tengo que poner a disposición en caso de un proceso ejecutivo. En el declarativo, ¿qué tendremos que hacer? Como allá todavía imposible, que si está todavía en trámite, pues no vamos a tener liquidaciones porque serán después de las condenas, después de que se ejecute la sentencia del declarativo, pero entonces sí, ¿a cuánto ascienden las pretensiones para poder determinar qué es lo que vamos a retener de esa indemnización para poner a disposición del otro juzgado? Así se garantizan los pagos con los cuales, o los créditos con los cuales esté afectado el bien que se está expropiando. Eso es lo que implica el inciso segundo del numeral 12, ¿sí? Profe, un favor. Señora. Ahí me surge una inquietud, una pregunta. Entonces, esos dineros retenidos, ¿sí?
de igual manera, el expropiado debe entregar el bien cuando esos dineros se retienen. Claro, doctora, porque es que si él tiene otras obligaciones que cumplir y la ley me está diciendo como juez civil, le pongo el ejemplo. A usted le están expropiando un bien, pero usted ese bien usted tiene una deuda hipotecaria con el banco X. Usted no puede pretender que yo, juez de expropiación, una vez que profiera sentencia y declare la expropiación a favor del Estado, yo le vaya a entregar a usted todos los dineros cuando la ley me está diciendo a mí que si hay un acreedor hipotecario, primero debe estar vinculado al proceso y él puede, si a bien tiene, iniciar su proceso ejecutivo, o si ya está en trámite el proceso ejecutivo y usted digamos que la indemnización son 700 millones de pesos y usted allá debe 300, yo entregarle a usted todos los 700. Yo a usted le entregaré el saldo que quede, pero yo tengo que garantizar el pago en el proceso ejecutivo hipotecario. Porque es lo que la ley me está diciendo, porque si yo no hago eso, ¿sabe qué va a pasar, doctora? Al juez lo van a denunciar por prevaricato, le viene encima un disciplinario. ¿Por No, qué? sí, Porque profe, eso lo entiendo. Mi pregunta es que si se entrega el bien, o sea, le expropian el bien y le retienen los dineros. claro que se tiene que expropiar el bien, porque es que en ninguna parte de la ley me dice que el hecho de que haya otras obligaciones garantizadas con el bien no se pueda expropiar. Esa no es una causa para impedir la expropiación, porque justamente el legislador está previendo que si ese bien está garantizando un crédito, sea personal o sea real, ese crédito se pague con los dineros de la indemnización. Y eso no impide la entrega del bien. Porque si miramos las reglas de entrega antes ya analizadas, en parte alguna la norma dice que si el bien está embargado, que si el bien está secuestrado, que si el bien está hipotecado, que si el bien tiene un usufructo, entonces el bien no se podrá entregar. No, en parte alguna lo dice, al contrario, dice inclusive que si hay un opositor, de todas maneras el bien se entrega. ¿Sí? Y los derechos se reconocen es patrimonialmente. ¿Por qué, doctora? Porque aquí hay una premisa muy importante involucrada y es interés general sobre el particular. Y porque yo Estado, yo legislador, estoy garantizando que aquellas acreencias se van a pagar. Entonces, si la persona tiene unos créditos, ahora, si la persona tiene un proceso de, digamos, declarativo, ¿qué es lo que me está diciendo la norma cuando les decía, bueno, no tengo cómo determinar el valor exacto que debo retener, pero hay unas pretensiones y en ese orden de ideas entonces deberé como juez de expropiación retener el valor de las pretensiones allá y ponerlas a disposición y esos dineros se tienen como embargados, es decir, ese bien que se tenía embargado es sustituido por los dineros de la indemnización que entran a hacer el pago. Sí, ahí lo que hay es una forma de sustitución de pago. Entonces, se sustituye un bien por otro. Un bien inmueble que deja de estar embargado porque ya pasa a manos del Estado y ese embargo se sustituye sobre los dineros de la indemnización. Obviamente que no sobre todos, dependiendo de las circunstancias, porque si el valor de la deuda supera el valor de la indemnización, qué pena con el señor del bien, pero yo tendré que poner a disposición todos los dineros. Sí, porque así lo está diciendo el legislador. Lo único que me está garantizando o que me está imponiendo la norma es cuando son viviendas familiares y hay expropiación anticipada. Es lo único que me dice, tengo que entregar el dinero porque es para una vivienda, porque tiene que sustituir su vivienda, porque tiene que tener otra vivienda. De resto, ¿qué me está diciendo el legislador? Usted tiene que poner los dineros a disposición del otro proceso. Ahora, si la persona tenía una deuda con jurisdicción coactiva, por servicios públicos, por impuesto. Yo no puedo decirle al señor Estado, jurisdicción coactiva, señor impuesto, decirle, no, un momentico, es que yo no le puedo entregar los dineros porque es que, y a usted tampoco le puedo entregar el bien porque el bien está embargado. No, tengo que cumplir con lo que me está diciendo el trámite del proceso de expropiación. Gracias, profe. Vale, doctora. Numeral 13. ¿Lo Doctores. puedo leer, profe? Por favor, doctor, gracias. Cuando se hubiere efectuado entrega anticipada del bien y el superior revoque la sentencia
sentencia que decretó la expropiación ordenará que el inferior, si fuere posible, ponga de nuevo al demandado en posesión o tenencia de los bienes y condenará al demandante a pagarle los perjuicios causados, incluido el valor de las obras necesarias para restituir las cosas al estado que tenían en el momento de la entrega. ¿Sigo, profe? Hasta ahí, doctor. Listo. Analicemos el numeral primero entonces. Entrega anticipada y se revoque la sentencia. ¿Pueden ser revocadas las sentencias? Claro, porque es que este es un proceso que tiene doble instancia, ¿sí? Es un proceso que se tramita en primera instancia ante los juzgados civiles del circuito y la segunda instancia desde las salas civiles de los tribunales de cada distrito judicial. Entonces, imagínese donde se revoque la sentencia, tiene que entregarse el bien, tiene que devolverse el bien que se había entregado anticipadamente. ¿Qué pasa si ese bien ya fue demolido, doctores? ¿Qué pasaría allí? ¿Tiene que indemnizarlo? Doctora. Doctora. ¿Puedo contestar, doctora? Sí, doctor. Doctora, para responderle la pregunta, ¿se le debe restituir con uno en las mismas condiciones? Remunerar. Claro. ¿Qué es lo que dice la norma? Se debe restituir el bien en las condiciones que estaban. Y entonces, si ya fue objeto de demolición, ¿qué tiene que hacer el Estado? Comprarle uno igual. Mire lo que dice ahí. Ordenará que el inferior. Entonces, ¿qué hace el tribunal, la sala civil? Le ordena al juez de circuito, ¿sí?, que si fuere posible, ¿sí?, ponga de nuevo al demandado en posesión del bien, ¿sí?, de la tenencia de los bienes. Y obviamente condena al Estado a pagarle los perjuicios causados. Pero hay que tener un cuenta, si fuere posible. ¿Sí? Si fuere posible. Es allí. Incluido el valor de las obras necesarias para restituir las cosas al estado en el que estaban. Entonces, ¿qué sucede, doctores? Sí, el bien todavía no ha sido objeto de demolición, pues obviamente el juez civil del circuito tiene que adelantar las diligencias para otra vez poner al demandado en posesión del bien, para otra vez entregarle la tenencia del bien. Pero si el bien ya fue objeto de demolición, el señor Estado tendrá que asumir todos los gastos para la nueva construcción del bien. Porque eso es lo que dice la norma clarito. Mire lo que dice la parte final. ¿Sí? Y condenará al demandante a pagar los perjuicios causados, incluido el valor de las obras necesarias para restituir las cosas al estado que tenían en el momento de la entrega. Entonces, ahí que me está diciendo, si usted pidió la entrega anticipada de mi bien, usted fue y demolió mi bien, y resulta que el juez de segunda instancia revoca la sentencia porque determina a través de las pruebas que realmente no había lugar a expropiar porque la obra no era urgente o porque, sí, por las causas que establece la ley 388, porque se puede probar que efectivamente por allí no tenía que pasar la obra, que se equivocaron, que etcétera, y entonces resulta que el señor Estado me tiene que garantizar mi vivienda tal como yo la tenía al momento de que el juez se la entregó. Así de sencillo. Doctor, una pregunta. Señor. Es que casualmente yo tengo una confusión porque tenía entendido que en este proceso no había lugar a ninguna demanda de sección, ¿verdad? Perdón, de secciones de mérito. Doctor, aquí no estamos hablando de excepciones de mérito, hablamos de apelación. Sí, sí, doctora, correcto. Entonces la pregunta mía es, ¿la apelación no era solamente en cuanto al valor del bien? No, porque el juez ahí puede, es que, doctor, si bien es cierto que aquí no se admiten excepciones de mérito ni de ninguna naturaleza por disposición de la ley, de todas maneras el juez tiene que revisar si efectivamente
las causas para la expropiación existen, porque el Estado no puede ir sencillamente a decirle al juez, mire, es que yo necesito el bien de Pepito Pérez y necesito que usted me ordene la expropiación. El juez también tiene que tener claras las causas de la expropiación y si esa expropiación está debidamente fundamentada en una resolución de expropiación administrativa, si existe todo el trámite administrativo para que soporten esa expropiación. Así sea el Estado, de todas maneras el Estado tiene que llevar los soportes para la expropiación. Si es que ya, digamos, está aprobada la causa, está aprobado el proyecto, la urgencia, todo lo demás, yo creería que difícilmente van a revocar una expropiación. La verdad, doctor, en lo que yo llevo en la rama todavía no he visto que la revoquen, pero si el legislador está previendo esta situación es porque en algún momento habrán revocado una expropiación y necesariamente entonces tendrá que el Estado asumir las consecuencias, ¿sí? Sí, señora, gracias, doctor. Porque puede ser que el juez de primera instancia omita dentro de los requisitos, dentro de la documentación o que el Estado realmente no haya acreditado que es necesario realizar esa expropiación y el juez de primera instancia lo puede omitir, se le puede pasar. Y el juez de segunda instancia que revisa de manera más acuciosa, de manera más diligente, por decirlo de alguna manera, puede advertir una situación de estas y revocar la expropiación. Sí. Numeral, inciso segundo, doctores. Profe, hágame un favor. Doctora. De lo que le estaba diciendo al compañero que yo tenía la inquietud también, o sea que oficiosamente o no oficiosamente, por dictamen de la ley, ella se va a segunda instancia sin que el demandante lo solicite, sino Doctora, no, tiene que ser a través de recurso de apelación, porque esto no es una sentencia que sea consultable. La consulta en los procesos en su gran mayoría desapareció. Es simplemente si se apela. Si no se apela, pues allí quedará en firme la decisión del juez en la audiencia. Inclusive, Gracias, si ustedes miran el inciso tercero, dice que el juez puede negar la expropiación. ¿Sí? Imagínense si lo que hablábamos anoche, desaparezca la causa por la cual se quiere expropiar. Digamos en el caso que les planteaba anoche, Avenida 68, Transmilenio. Y resulta que se inició el proceso de expropiación, todavía no se ha fallado. Y la señora alcaldesa hubiese decidido que efectivamente por allí no iba la troncal de Transmilenio por la avenida 68 o la vía de Transmilenio por la 68. ¿Será que el juez en esas condiciones, y más que es algo que es evidente, que es público, podía de todas maneras conceder la expropiación? Sí, doctora, tiene la razón. Claro, entonces el juez tiene que mirar todas las circunstancias. Y el mismo ejemplo, ¿sí? El juez concedió la expropiación con fundamento en que existían unos estudios, pero digamos que en el entretanto la persona decide aquí, la señora llegó a la alcaldía y dijo, no, va a Transmilenio por ahí, y la persona apenas le acaban de proferir su sentencia hace 2 días y está todavía no está en la audiencia, llega a su audiencia y el juez tosudamente, a pesar de que ya salió la decisión del distrito de que por allí no iba la vía de Transmilenio, y entonces el juez dice, decreto la expropiación, y la persona en la audiencia dice, señor juez, apelo porque es que acaban de determinar en el distrito que por allí ya no va a ir esa vía, entonces no hay necesidad de la expropiación de mi bien. ¿Qué tendrá que hacer el juez de segunda instancia? Necesariamente tendrá que revocar la sentencia, porque la causa de la expropiación desapareció. Bueno. Inciso tercero. Sentencia que deniegue la expropiación es apelable en el efecto suspensivo y el que la decrete en el devolutivo. Escucho opiniones. Escucho, doctores. Doctor Nicolás Sandoval.
Entonces, doctor Serna Mosquera, voy a empezar a calificar cuando yo llame y pregunte y no me conteste. Profe, por favor, me repite la pregunta. Estamos aquí en el inciso 13, el parágrafo. ¿Cuál es el tercero? El tercero, la sentencia que deniegue la expropiación es apelable en el efecto suspensivo y la que la decrete en el devolutivo. La sentencia que deniegue la expropiación es apelable en el efecto. Ok, pues se puede presentar el recurso de apelación ante el superior. Dice que en caso de que se decrete el devolutivo. Sí. ¿Y eso qué significa? De que, dice, se niega la expropiación. El ejemplo que usted nos está dando ahorita de Transmilenio, que si por ahí ya no va a pasar la vía, ¿sí? Entonces, pues ya no es necesario que se expropie el bien porque usted mismo lo está diciendo, ya no va a pasar, ya no se necesita. Entonces, dice que se puede apelar el efecto suspensivo, o sea, se puede suspender. Cuando la niegue. ¿Qué se suspende allí? ¿Qué se suspende allí, doctor? La expropiación. Doctora Yamile, ¿qué se suspende allí? La sentencia, cuando ahí hay dos efectos, Doc. El efecto de la sentencia cuando es negada, se puede apelar. Esa sentencia queda en stand-by mientras el juez en segunda instancia resuelve la apelación. Ese es el primer efecto, que es el efecto suspensivo. Y el otro efecto que está mencionando allí dice que cuando es decretada la expropiación, también puede ser apelada, pero en el efecto devolutivo. ¿Y qué quiere decir esto último? O sea, eso lo vimos anoche, simplemente que cuando el proceso continúa y cuando lo resuelve el juez de segunda instancia, dependiendo de lo que decida, se deja en firme la decisión de la primera si la avala o deja sin efectos todo lo que se haya resuelto en la primera instancia. Entonces, doctores, ¿por qué yo les recalco tanto sobre estos? Porque mire, he tenido estudiantes que llegan a séptimo semestre y todavía no tienen idea de cuáles son los efectos de una apelación. Y esto es importante saberlo. No es lo mismo una apelación en el efecto diferido, que lo único que me está suspendiendo es el efecto de la providencia apelada, al efecto suspensivo, que como su mismo nombre lo indica, me suspende tanto la providencia apelada, en este caso la sentencia, como todo lo demás del proceso, excepto medidas cautelares en los procesos que hay medidas cautelares, pero todo queda suspendido o en stand-by, como dice Yamile. En el efecto devolutivo, ¿qué significa? No se suspende la sentencia, no se suspende el curso del proceso, sino que todo continúa su trámite normal a pesar de que esté apelada. ¿Qué se suspende en este caso? Hablando del proceso de expropiación, si la sentencia que decreta la expropiación fuere apelada, se suspende la entrega del bien y se suspende la entrega de los dineros. Es lo único que queda suspendido. Lo demás, el proceso continúa su curso normal. Y la sentencia tiene que cumplirse tal como fue proferida. Que es que el tribunal la revocó. Bueno, ya entonces miraremos para retrotraer toda la actuación que se haya adelantado una vez que revocada la sentencia. Y una aclaración que quiero hacer aquí para el doctor Serna y para todos ustedes. El recurso de apelación se presenta ante el juez que profiere la decisión. Y es el juzgado el que internamente remite a reparto de su superior funcional esa apelación. La apelación nunca la presentamos ante el juez de segunda instancia. La presentamos ante el juez que profiere la decisión y es este el que decide si concede o no concede la apelación, dependiendo si la decisión es o no apelable. Porque si la decisión no es apelable, el juez va a decir, le niego la apelación porque el proceso es de única instancia, o le niego la apelación porque no existe norma que autorice la apelación en este sentido, o porque no admite recursos, como en el caso del 372, por ejemplo. O si es apelable, como en este caso que me está diciendo que
es apelable en el efecto suspensivo en un caso y en el efecto devolutivo en otro, entonces el juez de primera instancia será el que dirá, teniendo en cuenta que la doctora Yamire Alvarado en representación de la parte demandada presentó recurso a apelación, se le concede en el efecto devolutivo para ante el superior funcional. A pesar de que se concede en el efecto devolutivo, bueno, si fuera en el suspensivo, hay que remitir el expediente original en el devolutivo también porque las reglas de la apelación de sentencias siempre devolutivo, suspensivo, tiene que enviarse el original del expediente. Pero hay que dejar una reproducción en copias en el juez de conocimiento, ante el juzgado de conocimiento, por si se requiere adelantar alguna actuación ante el juez de conocimiento. Entonces, allí el juez tendrá que decirle, se le concede el término de 5 días para que sufrague las expensas necesarias para la reproducción en copia del expediente. ¿Sí? Entonces, ese es el trámite de la apelación, pero siempre la vamos a presentar ante el juez que profiere la decisión, ante el juez de conocimiento, y ese es el trámite. El juez decide si concede la apelación y lo va a decidir allí mismo porque estamos en una audiencia. Acuérdense que en este proceso la sentencia se profiere en audiencia. Obviamente cuando hay oposición, cuando hay desacuerdo en el precio, cuando el juez debe necesariamente practicar pruebas. Entonces, allí mismo el juez debe resolver sobre la apelación. Y una cuestión muy importante en temas de recurso de apelación de sentencias, y es que ustedes allí mismo deben decirle al juez los reparos concretos. Ojo, no la sustentación de la apelación. Si lo quieren hacer, lo pueden hacer. Pero sí deben decirle al juez allí mismo cuáles son los reparos concretos de la apelación frente a la sentencia del juez. ¿Sí? Los puntos concretos. Allí dice reparos concretos, o sea, sobre qué puntos están ustedes específicamente en desacuerdo con esa decisión del juez. ¿Por qué? Porque si ustedes no dicen allí mismo, señor juez, presento recurso de apelación y los reparos concretos son los siguientes. Si ustedes no le dicen los reparos concretos, le van a declarar desierta la apelación. Allí mismo. ¿Sí? Y allí mismo la audiencia del juez le concede los 5 días que le empiezan a correr al día siguiente para que usted sufrague las copias del expediente. Ese es el trámite de apelación en este proceso de expropiación. Parágrafo, que ya lo estudiamos, creo que no hay necesidad de estudiar el parágrafo, ya sabemos entonces que para calcular el valor de la indemnización por lucro cesante cuando se trate de inmuebles que se encuentren destinados a actividades productivas y se presente una afectación que ocasiona una limitación temporal, entonces se deberá calcular, no en base a los 6 meses, sino al tiempo de duración del proceso. ¿Sí? Eso frente a la productividad. Yo no se les hacía una distinción entre el lucro cesante que se refiere a los intereses del precio como tal y el lucro cesante por productividad del bien, porque puede suceder que el bien no sea productivo, que sea solo una vivienda familiar, pero de todas maneras hay lugar a un lucro cesante que está establecido por valor del bien consignado más intereses causados sobre el valor del bien. Este es el proceso de expropiación, doctores. Escucho. ¿Aprendimos algo de expropiación? ¿Estamos claros cuándo procede el proceso de expropiación? ¿Cuáles son los términos? ¿Qué podemos hacer en un proceso de expropiación, doctores? Luz Dari. Presente, profe. ¿Qué entendiste de todo este proceso, Luz Dari? ¿Qué entendí? Pues el trámite ante todo. Sí. Que, ¿qué le iba a decir? Espere. Que es de doble instancia, que acabé de entender porque pensé que era de única instancia. También había averiguado el juez competente que le iba a preguntar, pero como pues ya sabía que iba a dar hoy el trámite, que será ante el juez del circuito del lugar de la ubicación del bien inmueble territorial, numeral 5 del artículo 20. Sí. Opera también el fuero real, no sé si estoy equivocada, pero se lo iba a preguntar hoy. Artículo 28. Está. Ah, bueno. Sí. Que el demandante, pues que primero hay una negociación, ¿sí? La parte administrativa. Claro. Sí. Entonces ahí pues el expropiado puede entregar su bien y puede por darse bien recibido el dinero que entregue el Estado.
Sí. O si no, se surtirá esta entrega a partir del proceso judicial, que es el Estado pues que demanda al expropiado. Que el expropiado no, la única objeción que puede dar es un dictamen pericial. Un avalúo catastral. Perdón, Eso. un avalúo, no catastral, un avalúo. En Un este caso, avalúo alternativo, como dijo usted. Sí, que siempre va a ser comercial porque esos avalúos son más que todo comerciales. Que el juez ponderará entonces los dos dictámenes pericial para valorar pues el valor estimatorio del bien inmueble y las indemnizaciones. Ojo, aquí hago una aclaración, Luz Dari. Puede hacer una ponderación en algunos eventos, pero en otros el juez podrá decidir si le da valor probatorio al que presentó el Estado o le da pleno valor probatorio al que presentó el demandado. ¿Sí? Eso obviamente tiene que ir acompañado de otras pruebas, ¿no? Y del interrogatorio al perito, porque ¿para qué se hace ese interrogatorio al perito? Para mirar la experiencia del perito, la idoneidad del perito, la experticia del perito y la solidez de los fundamentos y conclusiones de ese avalúo o de ese dictamen pericial. Otra cosa también, ay, se me fue la palabra. Que cuando se trate de afectación familiar, pues esto tiene contenido unos derechos fundamentales en la Constitución política y pues cuando se le asigna al Estado el bien inmueble por anticipación, entonces se le pagará los dineros pues para que esta persona con su familia pues se puedan reubicar otra vez, ¿sí? Sí, doctora. Doctora, gracias, ya. Entonces, bueno. Doctor Carlos Pérez, creo que me está pidiendo la palabra. Bien. Misma, profe, Carlos Pérez. Ah, tú eres Carlos Pérez, perdón, siempre me confundo, Luz Dari, qué pena contigo. Póngale Luz Dari ahí para yo saber, bueno. Profe, ya le puse, pero no sé por qué no me lo ha actualizado. Ah, bueno. Entonces, ese es el trámite del proceso de expropiación. Aprendimos también sobre el derecho de reversión, que obviamente ya será cuando la sentencia esté en firme. Ya sabemos que el término de la ley 388 es de 3 años, en el CEPACA es de 5 años, para cuando no se han realizado las obras o han cesado las causas de expropiación y demás, se podrá pedir el derecho de reversión a través de una acción ante el contencioso administrativo. Esa ya no es de competencia de los jueces civiles. De competencia de los jueces civiles será entonces la expropiación judicial establecida en el artículo 399. Digamos, los desacuerdos o la impugnación que se quiera hacer de la expropiación administrativa tendrá que hacerse también ante el contencioso administrativo, porque ahí será entonces que la parte demandada será el Estado a través de la entidad correspondiente y allí toca entonces ante el contencioso administrativo. Es decir, cualquier acción que se emprenda contra la expropiación administrativa por el expropiado tiene que hacerse ante el contencioso administrativo. Ya lo demás, cuando se presente la demanda ante los jueces civiles, entonces todo reproche, todo desacuerdo tiene que presentarse dentro del proceso de expropiación judicial. Pasemos entonces al proceso de deslinde y amojonamiento. ¿Cómo les fue con el crucigrama, doctor? Dos cositas más. También hizo falta en el resumen que hicimos, que usted amablemente y la doctora Luz Dari nos hizo el favor de hacer. Hicieron falta de pronto las 3 causales de reversión también. Sí, por favor, doctor, ¿no las recuerda? Gracias. Son... ¿Dónde están? Las 3 causales. Ejecutada la obra, o sea, para ejecutar la obra. La segunda es si queda algún terreno de los bienes expropiados. Sí, será una reversión parcial. Sí, y la tercera es cuando desaparezca la deforestación de los bienes o derechos. Cuando desaparezca la causa, ¿sí? Para la expropiación. La causa. Sí, señora. Vale, doctor, muchísimas gracias. También que ya para terminar, que el activo
¿Dónde está? El activo es el Estado y los Sí. pasivos son los titulares de derechos reales, los tenedores que estén escritos en escritura pública, El los acreedores poseedor. prendarios, sí, los acreedores prendarios e hipotecarios. Vale. Entonces, Muchas allí gracias, ya doctor. a usted, doctor, allí ya tienen claro entonces el trámite de su proceso de expropiación para la ficha correspondiente. Vámonos al proceso de deslinde. Aún tenemos Profe, solo yo tengo 5. una pregunta. Señor. Yo quiero saber si dentro del proceso de expropiación hay alguna causa que impida la expropiación del bien objeto del litigio. Doctor, las acabamos de decir. No, o Acabamos. sea, pero aparte de esas, o sea, si se demuestra que sí la entidad pública sí necesita el bien para hacer alguna construcción, entonces, ¿no hay otra causa? Doctor, que yo la conozca, no. ¿Sí? Por ahí han impedido, digamos, no impedido, sino suspendido de cierta manera por vía de tutela algunas expropiaciones, pero de todas maneras, ¿qué sucede? Vuelvo y repito, hay un principio que se llama principio de interés general que prevalece sobre el particular. Y precisamente frente a las tutelas que se venían presentando ante los procesos de expropiación o ante las expropiaciones o para impedir las expropiaciones, el legislador estableció entonces ya una medida y es, si usted tiene una vivienda familiar y usted va a ser expropiado y no puede esperar hasta que el proceso termine, entonces le pagamos anticipadamente para que usted pueda adquirir otra vivienda para su familia, ¿sí? Pero si se demuestra el estado de urgencia, si se demuestra que el Estado necesita expropiar el bien porque existe un interés social, porque existe un interés público, por temas de servicios públicos, por tema de obras públicas, por temas de reubicación en estos terrenos que son de alto riesgo, por temas de guerra y demás, por todas las causas que establecimos hace 2 noches y anoche, la expropiación necesariamente el juez la va a decretar. ¿Sí? Bueno, doctores, Bueno, listo. pasemos Gracias. al otro. Gracias. Doctores, ¿cómo les fue con el crucigrama? Bien, doctora, bien. Bien, doctora. Bueno, ahí Bien, les, doctora, me ahí faltó le- uno. ahí les varié, pero eso tenía que enviármelo hoy al correo, doctor. Ahí les varié la actividad para que no digan, uy, tan aburrido, todos los días lo mismo. No. Ahí les varié la actividad para que se entretuvieran con ese crucigrama y de paso aprendieran algo del proceso de deslinde y amojonamiento que está al trámite a partir del artículo 400. Doctor Brian Molano, ¿para qué es ese proceso de deslinde y amojonamiento? Ya lo estoy mirando en el chat, doctor, tranquilo que tengo el chat abierto. Entonces, ¿cuál es la finalidad de ese proceso de deslinde y amojonamiento? Me queda mirada con expropiación. Doctora Lilian Patiño, la misma pregunta. ¿Cuál es la finalidad del proceso de expropiación, doctora Lilian? ¿Puedo, doctora? ¿Arboleda? ¿Puedo, doctora? Sí, doctora Lilian, permítame que la doctora me está respondiendo por el chat. Sí, doctora Lilian, del proceso de deslinde y amojonamiento, por favor. Porque no tengo evidencia de cuántos hay conectados. Aquí dice que 71. Ah, sí, doctor Molano. Delimitar los linderos de un predio. Bueno. Y la doctora Lilia me dice que definir las áreas de terrenos. Ambas, digamos, ciertas, ambas están dentro de las finalidades de este proceso. Yo les dejé una sentencia aquí, 2 sentencias, una de la corte y una de un tribunal, donde se determina si es posible o no que en un proceso de deslinde se puedan establecer otra clase de derechos o tomar otras decisiones judiciales frente al derecho de dominio de los predios involucrados en el deslinde y amojonamiento. ¿Quién las leyó?
Yo la leí, doctora. Yo la leí también, doctora. Doctor Julie Dubín. Doctora, son dos sentencias. Una sentencia es de un desglobe de un terreno del Sí. padre con los hijos, y entonces él quería, pues, de una forma de mala fe, adueñarse de ese terreno que le correspondía a los hijos y que se lo habían vendido a una tercera persona, porque supuestamente él alegaba que cuando el juez determinó cuál era el terreno que se le vendía a la persona, no se había acercado. Entonces, por eso él pretendía hacer la situación, pero posteriormente, en otra instancia, determinaron que realmente, si la señora pudo demostrar por el metraje, por los testimonios, que ese terreno le correspondía a esta persona, y por lo tanto condenaron, pues, a la otra persona a que pagara costa y demás. Y la otra sentencia es de dos fincas contiguas, donde al parecer desde del primer momento no se hicieron, pues, la delimitación de los terrenos. Entonces, con el tiempo, una de las señoras se da cuenta, como 10 años después, se da cuenta de que le faltan más o menos 6, 7 metros, y empieza un proceso de deslinde. Pero ella anteriormente había Doctor, hecho... ¿y Sí. la pregunta es, ¿qué se determinó ahí? ¿Se Ah, podía ahí- discutir otros derechos sí. diferentes al del linde, sí o no? Sí, Sí, ahí, señor. ahí fue una prescripción. Claro, Porque se ya puede. Sí, doctora. sí, se puede. Se puede, doctora, porque ahí lo que le reconocieron a la persona era que ya había prescrito el derecho para reclamar la prescripción de ese terreno, porque ella Que ella, solamente alegaba solamente era deslinde. claro, y se declaró allí que la otra parte había adquirido por prescripción adquisitiva esa franja de terreno. Entonces, mire que un proceso de deslinde y amojonamiento, no, en él no solamente nos podemos pretender delimitar la línea divisoria y los linderos y los límites entre predios, sino que es factible, es admisible discutir otros derechos que obviamente van a surgir dentro de ese proceso de deslinde y amojonamiento. El artículo 900 del Código Civil establece claramente que ese proceso es para delimitar los linderos, las líneas divisorias cuando estos son inciertos o son oscuros, porque no podemos obligar a las personas a que estén todo el tiempo de manera indefinida con unos límites inciertos, sino que tienen derecho a esclarecer, a determinar las líneas divisorias de los predios colindantes. Y para eso entonces, cuando los predios vecinos no lo quieren hacer de manera voluntaria, de manera concertada, podemos acudir al proceso de deslinde y amojonamiento del artículo 400 y siguientes. Mañana terminamos de explicar este proceso, voy a pasar lista rápidamente. Bueno, hoy tocaba esta sesión, lo voy a pasar para la sesión 17, pero yo corrijo mañana y paso la nota para las primeras sesiones que no pasé lista. Entonces, empecemos con Aguilar Pinzón Samira. Ella siempre está en el chat, profesora. ¿Me verifica si está en este momento en el chat, por favor? Sí, doctora, está en el chat. Bien, gracias. Alonso, Nubia, ya está. Alvarado, ya está. Arboleda Sánchez, John William. Gracias, Presente. John William. Ardila Pita, Jamie. Buenas noches, presente. Buenas noches. Ardila Molano, Nicolás. Nicolás a la una, por favor, miran si está en el chat, porque él siempre contesta en el chat.
Ardila Díaz Alexander. Alexander a la 1. Ávila Murillo Oscar. Presente, profe, buenas noches. Gracias. Barragán Rocha Diego. Presente, doctor. Gracias, Diego. Bautista Grijalva Dayan. Buenas noches, profe, presente. Gracias, Dayan. Benavides Chilito, ya lo vi. Benito Duarte, Juan de Dios también estaba. Caicedo Garavito Nelson. Nelson a la 1, Nelson a las 2. Presente, Ardila profe. Díaz sí está, doctora, qué pena. ¿Quién? Ardila Díaz Alexander. Ardila Alexander. Vale, gracias. Camacho, Camacho Angélica. Angélica. Caicedo presente. ¿Quién, Angélica? Caicedo. Nelson Andrés, ya te puse la... Por favor, me verifican si Angélica está en el chat. Maristela, ¿me puedes confirmar si Angélica está en el chat, por favor? No, doctora, no ha escrito nada ahí. Bueno. Castro Sierra de Joana. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, Edith. Cifuentes Garzón William, sé que ya está. Cuesta Reina Presente, Mayerly. profesora, gracias. Presente, profe, buenas noches. Gracias, Mayerly. Buenas noches. Domínguez Gil Jairo. Presente, doctora, buenas noches. Doctor, buenas noches. Dueñas Escobar, Carol Edith. Carol. Carol siempre está en el chat. Está en el chat, doctora, está en el chat. Vale, gracias. Durán Rueda Andrea. Presente, doctora, buenas noches. Gracias. Echavarría Vallejo Sara. Presente, doctora, buenas noches. Gracias, Sara. Espinel Beltrán Andrea. Presente, profe. Gracias, Andrea. Estupiñán Gracias. Rosso José Antonio. Doctora, buenas noches, presente. Gracias. Forero Amaya Sandra. Sandra. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Galvis Pinzón Ligia. Buenas noches, doctora. Gracias, Presente. Ligia. Gamba Muñoz Juan Sebastián. Doctora, muy buenas noches, presente. Buenas noches. Gómez Carreño María del Carmen. Buenas noches, profesora. Presente. Gracias. Hernández López Belisario. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches. Hernández Vega Claudia, también la vi. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches. Hidalgo Vélez Luz Dari también está. Higuera Méndez Joana. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches, Joana. La Verde Tarquino Jairo. Presente, buenas noches. Buenas noches. López Telles Marcela. Marcela. López Tobito, Marcela está. Esto por el, Marcela está en el chat, Vale. profe. López Tobito Luis Rafael. Buenas noches, presente. Buenas noches, doctor. Lozano Roa Pablo Emilio. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Pancipe Saavedra Luis Hernando. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Marín Piedradita Rodrigo. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Mariño Méndez Mariestela. Presente. Gracias, Maristela. Martínez Espinel Ernesto. Presente, doctora, buenas noches. Gracias. Mena Robinson. Robinson a la 1. Parece que no está el señor Robinson. Doctora, está hablando por el chat. Está diciendo que Vale, presente. gracias. Méndez Polo Neifer. Presente, profesora. Gracias, Neifer. Molano Clavijo Brian. Brian. Contestó por el chat. Vale. Está en el chat. Montealegre Mancilla Luis. Presente, profesora. Mora Rodríguez Eugenio. Eugenio. Presente, profe, buenas noches. Moreno Velandia Karen Mayerly. Karen. Gracias, Karen. Muñoz Villamil Nidia. Nidia. Está en el chat. Pavón Montoya Jorge. Pavón. Presente, profesora. Gracias, doctor. Pacalagua Julio. Presente, doctora, buenas noches. Gracias, Julio. Páez González Luis Antonio.
Luis Antonio. Patiño González Lilian, también la vi. Peña León Nelson. Nelson. Doctora, buenas noches. Padre González Luis Antonio, tengo problemas con el audio. Páez. Gracias, doctor. Peña León Nelson Orlando. Nelson. ¿No está? Peñaranda Chávez Luis Felipe. Está en el chat, doctora. Gracias. Contestó en el chat. Piedra Villa Olga. Piedraíta Villa Olga, perdón. Sí, doctora, presente. Buenas Gracias, noches. Olga. Ponce Gracias. Parodi, también lo escuché. Buenas noches, doctora. Presente. Buenas noches, doctor Ponce. Quimbayo Salgar Lina. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches, Lina. Quintero Telles Javier. Sí, doctora, buenas noches. Gracias, Javier. Quintero Rodríguez Yailín. Buenas noches, presente. Buenas noches. Quiroga Reyes Luis Orlando. Luis Orlando Reyes. ¿Me verifican si está en el chat, por favor? Rojas Oviedo Karen. Buenas noches, presente. Buenas noches, doctora. Real Pemoya Erika. Doctora, buenas noches, aquí estoy. Buenas noches, aquí estoy. Sí, señora, ya la vi. La escuché y la vi. Rendón Tolentino Johan Alejandro. Doctora, muy buenas noches, presente. Buenas noches. Sainz Alonso Jefferson. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Sánchez Paladines Luz Ángela. Sánchez. ¿Me verifican si está en el chat, por favor? No está. No, doctora. Sánchez Doctora, Castelván. hay un Doctora, sí, ahí está presente. Sánchez Paladines, vale. Sánchez Castelblanco Karen. ¿Alguien sabe de ella? Si fue que se retiró. Sandoval López Eduard. Eduard Nicolás. Por el chat, Está en el chat. Bien. Serna Mosquera Jorge Antonio. Presente, doctora. Gracias, doctor. Sotelo Amaya Karen. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Suárez Beltrán Fabián Alexander. Buenas noches, doctora. Presente. Buenas noches, doctor Fabián. Toro Robles Juan Diego. Presente, profe. Bien. Toro Cárdenas Víctor Manuel. Víctor Manuel. A la 1, a las 2. En el chat. Está en el chat, doctora. Toro Benavides Carlos. Carlos. Profesora Torres Carlos. Torres Benavides Carlos, sí, señor. Gracias, profe. Presente. Urrego Gómez Karina. Presente, buenas noches. Buenas noches. Vega Torres Rommel. Doctora, buenas noches. Buenas noches, Rommel. Belandia Castillo. Buenas noches, profe, presente. Y Valle Montes Juliet. Debe estar en el chat. Sí, señora, está en el chat. Sí, señor. Vale. Gracias, doctores. Que tengan buena noche, que descansen. Igualmente. Bueno, muchas gracias. A ustedes, Igualmente. doctores. Gracias, profe. Aprendimos harto. Mañana, Doc, gracias. Hasta mañana. Que descansen, Gracias. que tengan buena noche. Hasta mañana. Doc. Bendiciones. Chao. Amén, lo mismo para ustedes.